tardes, ingeniero. Bien, buenas tardes. Una disculpa que me tocó el tráfico, el tormentón y las inundaciones y a vuelta de rueda las calles, pero bueno, ya alcancé, ya llegué. Bien, voy a comenzar a compartir, creo que la clase pasada comenzamos el catálogo de conceptos, ¿sí es correcto? A ver, recuérdenme por favor. Sí, empezamos a ver ese tema. Ok, muy bien. Entonces vamos a retomar rápidamente ese tema que nos quedamos. Y recuerden que ya más o menos veíamos que era un catálogo de conceptos. Y en ese sentido decíamos que es un listado ordenado de manera cronológica de todas las actividades o acciones que tengamos que llevar a cabo en la ejecución de una obra. Entonces, en ese sentido, tendremos nosotros que estar, obviamente, haciendo un listado de todas esas actividades y, a ver, espérame tantito, que ya estoy medio ciego, llegué medio deslumbrado del tráfico y de todo. A ver, déjeme abro con la virtual, catálogo de conceptos. Bien. Entonces, me dicen, por favor, si ya están viendo el archivo. Sí, ya está. Sí. Sí, muy bien. Entonces, el catálogo de conceptos, como ahorita le estaba comentando, podemos decir que son una lista cronológica de todas las actividades que integran la ejecución de la obra y normalmente nos describen de manera detallada cada elemento o actividad que conforma el proceso. Esta descripción de manera detallada pues está en las especificaciones constructivas que ustedes ya investigaron, que en forma general, bueno, más bien debe de incluir las especificaciones generales, debemos de cumplir con las especificaciones generales y al mismo tiempo con las especificaciones particulares de nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, toda esa descripción detallada debe de estar incluida aquí en estos catálogos de conceptos y adicionalmente debemos de complementarlo con la unidad de medida y su cantidad de obra. Estos catálogos de conceptos, ya creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pues son obviamente es la parte del cuerpo que le va a dar principal sustento a un presupuesto. Al momento de tener un catálogo de conceptos y nosotros le integremos los precios unitarios y los importes, en ese momento el catálogo de conceptos se convierte en el presupuesto, ¿sí? Adicionalmente, pues tanto el catálogo de conceptos que nada más lleva la listado como el presupuesto serán parte, obviamente, de las especificaciones particulares de sus obras. Estos conceptos que nosotros debemos de incluir en el catálogo, debemos de darle con una serie de descripciones en el momento de describirle, deben de tener o cumplir como mínimo la descripción del elemento, o sea, ¿qué es el elemento? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué incluye el precio unitario que están ustedes considerando o que va a incluir el precio unitario que van a considerar en ese catálogo de conceptos? Los catálogos de conceptos obviamente deben de agruparse en frentes, en partidas, subpartidas, y los programas de precios unitarios normalmente manejan hasta mínimo unos 10 niveles de partidas para que de alguna manera lo tomen en cuenta, ¿no? Todo esto a estructura para que nosotros podamos tener un mejor control, debe de quedar en el catálogo todo una parte superior que sea el membrete de la empresa, de quien está emitiendo el documento, los datos de la obra y la parte del cuerpo del catálogo de conceptos debe de incluir la clave o el número de cada concepto, la descripción, la unidad de medida, la cantidad o el volumen de la obra, el precio unitario que debe quedar en blanco normalmente en el catálogo y el importe. Estos dos que le estaba comentando, se queda el espacio para que este catálogo sea llenado por una persona que pueda ser una persona ajena. En este caso, normalmente el catálogo de conceptos es proporcionado por una dependencia y se lo da a los concursantes de una licitación para que llenen el precio unitario y el importe y en ese momento se conviertan en los presupuestos de los licitantes.
Debe de llevar obviamente la firma, el nombre y la firma del representante. Cuando va en blanco, normalmente no lleva a nadie, ¿no? Pero lo tienen que devolver con nombre y firma del representante junto con su presupuesto, o sea, devuelven el catálogo y anexan el presupuesto. Esto como medida adicional de una licitación donde señale que ustedes van a considerar todos los conceptos que estén incluidos, por si en el presupuesto se les omitieron alguno. Bueno, pues esa es una señal de que van a considerar el 100% el catálogo. Bueno, pues un catálogo obviamente describe todas estas partes o actividades que conforman la obra o el proceso. Y obviamente, pues ya esta parte lo hemos comentado, que al momento de tener el precio se hace el catálogo. Una manera de cómo ilustrar, o más bien un ejemplo ya visual de cómo ver el catálogo, pues es un catálogo que está aquí ya, que es uno de los catálogos que yo llegué a usar para cuando llegué a tener obras en el municipio. Va mi nombre como persona física, va el detalle de la obra, la ubicación, la localidad y adicionalmente va la especificación de qué es el catálogo, pero ya al momento de poner los precios, muchas ocasiones le seguimos llamando catálogo, pero ya es el presupuesto. ¿Sí? Va aquí su partida, que es la cimentación, va al frente, que es la construcción del aula en la Escuela Primaria Colonia Margarita Morán, va la partida, que es la cimentación, y va la clave. Si observan ustedes, va la clave, el concepto, la unidad, la cantidad, pero aquí la clave, podemos encontrar una infinidad de formas de enunciar las claves. Una manera es pues, simplemente agarrar un número seriado, así como caiga, y lo van creando sus números en el programa de precios unitarios, ¿no? Otra manera es ponerle, si la partida es la 1, es la cimentación, o la 01, ponerle 01 guión y después un número. Eso va a permitir ese tipo de clave, me gusta a mí en lo particular porque permite identificar a qué partida pertenece y qué número de concepto es dentro de esa partida. Entonces es más fácil localizar un concepto en un catálogo. Hay catálogos que son de miles de conceptos. Entonces en esos casos, pues obviamente imagínense localizar un concepto en un listado ahí, pues es difícil, ¿no? Es más fácil que le agreguemos una partida. Es más, si tuviese varios frentes, hasta el número de frente, después el número de partida y después el número de la clave del concepto. Ese sería un buen criterio que podemos nosotros considerar. Y en la vida real me funcionó bien todo el tiempo que estuve haciendo presupuestos, un tiempo que estuve como jefe de presupuestos del Instituto de Vivienda y estuve trabajando muy bien así con esos criterios, ¿no? Bueno, pues aquí ya vemos en el caso del aula un ejemplo que sea limpieza, trazo y nivelación del terreno en áreas de edificios, incluye despalme, etcétera, excavación a mano o a máquina. Aquí tiene su deficiencia el que lo dejemos muy amplio. Recuerden que tenemos que ser específicos. O esa mano o esa máquina. ¿Por qué está mal? O sea, aunque sí lo hacen, este es el catálogo que dio el Ayuntamiento de Morelia. Sí lo hacen, como este es un ejemplo de que sí lo hacen, que no están siendo específicos, o es uno o es otro. Entonces, ¿qué pasa cuando están las dos opciones? En estos casos, pues ustedes agarran el que más cueste, no van a dejar el precio más barato. Sí, ¿y qué tal si es a mano? Pues ya no les va a alcanzar el recurso. Entonces, ¿qué hacen? Pues considerar a mano, que es más caro que a máquina, y entonces hacen todo su análisis para como si fuese a mano la excavación. ¿Qué estás pasando? Pues que están generando un sobreprecio en realidad en su concepto. Si hay alguien que en el concurso meta el precio de la maquinaria y a lo mejor le pasaron el tip y le sabes que va a ser con máquina, mete el precio con máquina, pues ya tuvieron una ventaja competitiva y es una corrupción en ese sentido, donde si ustedes ya hicieron el análisis a mano, ya se quedaron fuera en el precio, ¿no? Y el otro lo metió a máquina. Está mal, o sea, está mal es para hacer ese tipo de catálogos en donde no son específicos, que lo dejan así más abierto. Entonces, no es muy correcto, ¿no? O sea, porque comenzamos a tener una serie de consecuencias y problemas, ¿no? En ese tipo de catálogos. Bueno, la idea es que hagamos un ejemplo de redacción en donde pongamos nosotros este catálogo. Creo que ya les mostré el proyecto de AutoCAD. ¿Sí les mostré el proyecto de AutoCAD?
¿Sí me dicen? No, ¿No? que yo recuerde, no. Bueno, el aula tipo que normalmente se construye en todo el país se le llama aula tipo precisamente así, tipo, le llamaban antiguamente CAPSE, ahora ya es del Instituto de Infraestructura, de Educación. Entonces, bueno, pues son siempre aulas de 6 metros de ancho y 8 metros de largo, aunque lo largo, más bien el ancho son 8 metros y lo profundo son 6 para que tenga la mayor cantidad de aulas en ese sentido, que es los 8 metros, y el pizarrón queda aquí en esta pared de los 8 metros. Las ventanas están acá en el lado de los 6 metros. Aquí está la entrada. Déjenme lo amplío un poco más para que lo vean un poco mejor. Aquí está la entrada principal, pero alrededor de la entrada, alrededor del aula, vuela la losa. Al centro de los 8 metros, aquí donde estoy poniendo ahorita el cursor, el agua va hacia la parte de abajo o hacia la parte de arriba, hacia donde estoy poniendo los cursores. Entonces, van 2 aguas, es una estructura a 2 aguas, la losa, y entonces a este muro que recibe la losa tiene una parte triangular, y a ese se le conoce como muro piñón. Entonces, pero alrededor de esta aula está volada la losa 60 centímetros hacia la parte de los muros piñones y hacia donde está el acceso principal y las ventanas vuela 1,20 m, así como se ve en este corte básicamente, como lo veremos aquí ahora. Nada más que no se puede mover. Déjeme, me acerco. Ok, ahí está. Y entonces vemos aquí el corte y estas son las zonas de las ventanas que le estaba comentando. Por un lado está el acceso, por este lado, y cubre el acceso el 1,20 m que queda de volado, que aquí está acotado en la parte superior, los 8 metros. Este es el famoso muro piñón que le estaba comentando. Es un muro que lleva a esta parte triangular que recibe a los 2 aguas básicamente, ¿no? Entonces, y si vemos una especie de fachada, pues básicamente sería esta, donde vemos la cubierta, que aquí está, la vemos un poco inclinada hacia el frente, el volado que está, el agua aquí está hacia el frente y hacia atrás también. Está la ventana en esta zona y está la puerta de acceso, ¿no? La ventana es 1,50 m por 2,90 más puertas, son 3,90 básicamente el espacio de aquí a aquí. Y 1,05 y 1,05 y eso nos da los 6 metros básicamente que tenemos de ancho total, o bueno, de fondo de nuestra aula básicamente, ¿no? Entonces, en la cimentación está aquí conformada, está en zapatas, zapata 1 y zapata 2, le llaman el proyecto 1. Zapata 1 es la que sostiene las zonas de las ventanas y la zapata 2, que es la del muro piñón, que es la que recibe la mayor parte de la carga. Esa es un poco más amplia la zapata 2. Y déjenme abro el archivo de AutoCAD para que lo vean. Denme unos segundos. Déjenme ver aquí en donde que dejé el archivo de AutoCAD. Aula virtual, aula, ok, ingeniería de costos, aula, y aquí está el archivo. Ok, denme unos segundos para que abra el programa, el archivo, y lo podamos ver todos los detalles estructurales para que lo conozcan. Y en base a esos detalles estructurales, pues tendremos nosotros que hacer toda la redacción del catálogo de conceptos. Entonces ya ahorita tendríamos nosotros que la idea es que, bueno, pues primero el procedimiento, tengamos también presente todo el procedimiento constructivo, donde llegaremos nosotros y llegaremos en donde veremos un terreno con un poco de materia vegetal, con hierba, y si no hay arbustos o árboles, pues entonces nada más simplemente esa hierba se alcanza a ir con el despalme del terreno, con la máquina. Agarramos la máquina y despalmamos y ahí se va toda la hierba y toda la raíz básicamente. Ahí normalmente este despalme, de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo que comentaron sus compañeros, tiene que ser de una capa mínima de 15 centímetros. A veces se especifican algunos ayuntamientos o algunas dependencias 20 o hasta 25 centímetros de despalme, porque a veces es más fácil o es más barato pagar el despalme que el volumen, que la excavación. Entonces, por eso lo hacen mañosamente algunas dependencias así. Entonces, yo he estado de ambas partes, ¿no? Entonces, les comentaba el proyecto. Bueno, el proyecto aquí está ya a detalle. Entonces, los 6 metros. Le estaba comentando ya básicamente estos 1,05 m, que es el ancho de la mocheta.
la ventana de 3.90, que es la parte posterior, y otra vez otra mocheta de 1.05 metros. Ya esta parte ya más o menos ya lo platicábamos más a detalle, la estructura a dos aguas. Tiene una altura básicamente de 2.75 más la altura del, bueno, son 2.50 si no mal recuerdo, la altura libre aquí en esta parte que es la parte más baja de lo que es la estructura. Y de ahí va subiendo una longitud de 1.10 m, 1.11 m, lo que sube de pendiente incluyendo la losa, lo que tiene de inclinación la cubierta. Bien, la parte de la estructura que ya estábamos viendo, que es la cimentación, básicamente, esta es una estructura completa, un módulo completo, donde son varias aulas y una zona de baños. Pero en este caso nada más nos apegaremos a la zona de lo que es un aula, que es esta zona, nada más uno de esos cuadrantes, en donde podemos ver que de acuerdo al reglamento, vemos que todos los puntos de intersección deben de llevar castillos. Aquí vemos aquí va la barda, aquí va castillos, aquí va la puerta, en este punto donde estoy poniendo el cursor, van castillos en ambos lados, castillo para la mocheta, donde va aquí la ventana, que es esta zona, y después va otra vez otro castillo. Si ven, vamos cumpliendo con todo lo que es la norma, ¿no? Estas zapatas, las que están abajo de las ventanas, es la zapata 1 y lleva una contratrave, porque como lleva ventana, pero lleva castillos, tiene que buscar distribuir básicamente la descarga en todo lo largo de la zapata. ¿Cómo garantizar que toda esta zapata corrida trabaje? Pues solo a través de una contratrave que sirva de rigidez para llevarla y distribuirla en todo lo largo de esta zapata el peso. En la otra dirección, en vez de llevar contratrave, que es esta contratrave que va aquí sobre el muro de enrase, lleva una cadena de desplante que le están llamando aquí CD. Y ya no requiere esfuerzos muy grandes de redistribución o de rigidez. Con todo el muro de enrase y su cadena es suficiente, por eso el proyecto lo contempla así. Y entonces sería la zapata 2, la que va a zapata corrida aquí, que recibe el muro. Vamos a ver la estructura de los muros. Este proyecto, bueno, es un proyecto casi, digámoslo así, muy general, donde maneja también cimientos de piedra para el caso de algunas zonas que son sierras o zonas rurales, en donde a lo mejor tal vez haya mucha piedra, ¿no? Pero en el caso de que haya zapatas, bueno, pues en el caso de las zapatas, déjenme, les pongo la estructura de las zapatas. Aquí básicamente vemos el croquis de lo que es la zapata. Bien, ahí está. El ancho B está en función de un ancho B y un peralte H. Es una zapata corrida completamente, que es la zapata 1. Lleva un muro de enrase que tiene el mismo espesor de la cadena de desplante, quiere decir que tendría 14 centímetros de espesor. Y después va la contratrave. Si estamos hablando de la zapata 1, que es el corte BB o A, creo que más bien A, que es donde estaba la zona de las ventanas, y lleva básicamente esta contratrave para distribuir las cargas. Entonces va una mocheta hasta la altura de lo que es la ventana. Bueno, encima lleva un soclo arriba de la trave. Bueno, a ver, vuelvo a repasar. Después de la excavación, lleva una plantilla, va la zapata, lleva un muro de enrase para enrasar hasta el nivel que vaya a quedar los rellenos. Va lo que es la contratrave o la trave. Aquí habría una diferencia de niveles. La contratrave es más peraltada que la cadena de desplante. Entonces, un eje, los ejes que están en las ventanas, el enrase sería este, y en el caso del muro piñón, que es el muro longitudinal, el enrase es un poquito más arriba porque lleva una trave más pequeñita que esta. Entonces, después de la trave de desplante o la cadena de desplante o esta contratrave, perdón, van al nivel del terreno natural, perdón, al nivel de piso terminado, que es el nivel ya del interior del aula. Lleva un soclo de concreto, no sé si recuerden en las aulas de la escuela, de la facultad, va un soclo remetido ligeramente, que es el aplanado, lo que queda remetido. Va pulido este elemento como para que ahí remate el trapeador y no se ensucie la pintura. Entonces, este soclo que va de concreto pulido, y ya encima va ahora sí el tabique,
y después va un cerramientito, que es un repisón básicamente para recibir la ventana y ya después viene la cancelería. Bien, estas zapatas, la zapata 1 y la zapata 2 que ya vimos, van a depender de la capacidad de carga. Si normalmente se oscila de 5 a 7.5 toneladas por metro cuadrado, que es la capacidad de carga más o menos de un suelo arcilloso, arenoso, entonces la zapata 1, que es la que está debajo de las ventanas, será de 50 centímetros por 15 de peralte y será corrida y llevará transversalmente en los 50 centímetros, llevará varillas de número 3 a cada 20 centímetros. Entonces hay que cortar bastoncitos de 50 centímetros, se le hace un pequeño doblez en cada extremo para dejarlos a cada 20 centímetros con varilla de 3 octavos y longitudinalmente solamente llevará 3 varillas del número 3 en los 50 centímetros. Quedaría así como está aquí la ilustración. 3 varillas longitudinales y esta que es la corta va a cada 20. Ese sería el armado de la zapata 1. La zapata 2 es la que va abajo de los muros largos de los 8 metros que reciben el muro piñón. Van a ser zapatas de 70 centímetros, de 15 peralte, igual. Se llevará el mismo acero de refuerzo transversalmente, pero ahora llevará 4 varillas de 3 octavos en el lecho inferior a todo lo largo de la zapata. Bueno, esa sería más o menos nuestra descripción. La contratrave que estábamos viendo es una contratrave de 14 centímetros de ancho por 35 centímetros de peralte. Lleva 4 varillas de media y estribos del número 2 a cada 15 centímetros. Esto es lo que tendríamos que considerar en la contratrave. La cadena de desplante, esta es la cadena de desplante 2. Debe haber una cadena de desplante 1, que está acá arriba. Cadena de desplante es esta, aquí está. De 14 por 25. Se observan, tiene 10 centímetros menos que la contratrave, esta cadena de desplante. Lleva nada más 4 varillas ya no lleva varilla de media, lleva 4 varillas de 3 octavos y estribos de número 2 a cada 15. Con base a eso, bueno, ya después van los muros y ya después va lo que es la losa. La losa lleva ahí un armado que va, aquí está una planta de armado de losas. A ver, déjame ver. Aquí está. Aquí está la línea de parteaguas, que es la línea punteada. Para un lado y para otro van las varillas que se van bayoneteando, una sí, una no. Recuerden, por norma, el reglamento dice que el 50%, o sea, una sí, una no. Entonces, una queda corrida abajo en el lecho inferior y la que sigue se bayonetea para formar parte del lecho superior, en donde están los momentos negativos. Como es una losa a 2 aguas, se presenta un momento negativo aquí fuerte, pero adicionalmente le mete el estructurista una trave que se llama trave T3. Es una trave trapezoidal que forma un refuerzo aquí en el punto de la parteaguas. Y llevan acá después, lleva las varillas, los bastones que sean necesarios para que cumplamos con la separación del lecho superior. Entonces, básicamente. Entonces, ahí están los croquis. También se los proporcionaré este archivo para que lo tengan. Es ya un archivo un poquito viejito, pero bueno, de cualquier manera sigue siendo el mismo que usan, a lo mejor nada más con logos nuevos. Y aquí viene parte de las especificaciones particulares que también ya dice que deberá de considerarse la cimbra, que debe de meterse un relleno bajo el firme de 30 centímetros con tepetate o grava cementada, con un peso volumétrico a 1700 mínimo, en capas de 15 centímetros. Todo esto lo tenemos que considerar al momento de hacer la redacción. Después el concreto habla que debe ser un concreto de 250 para losas, traves y zapatas. Entonces ya tenemos ya la resistencia. Para repisones, cadenas y castillos, 150, y aquí ya les está dando más especificaciones. Recubrimientos, pues tantos recubrimientos, aceros, bueno, están una serie de especificaciones que ustedes ya lo verán con más calma, ¿no? Entonces, si nos pasamos al ejemplo, la idea es que de alguna manera nosotros hagamos una redacción. Ahorita por tiempo, si quieren, borro, por ejemplo, aquí está. Bueno, se los voy a dejar ya, porque ya los tiempos ya me comieron. Este fue el que redactamos en la mañana con el grupo de la sección de la mañana. Y nada más redactamos algunos, nada más la intención es verlos de alguna manera para que veamos la redacción. Se hace normalmente a prueba y error la redacción.
Ya decíamos que debe tener un cuerpo, aquí está, bueno, la obra, la ubicación, dice catálogo de conceptos, es importante que diga que es un catálogo. La partida 01, que es la preliminares, la partida 01, pero del concepto 001, esta es la clave que se le está dando, que es lo que le estaba comentando ahorita. De esa manera, si ustedes, no sé, tienen 20, 30 partidas, pues es muy fácil saber en qué partida va, o sea, en dónde está ese concepto, o sea, y lo pueden localizar rápidamente en su presupuesto o en el catálogo. Entonces, la 01, pues vamos a pensar en que tienen el terreno con un poco de hierba. Normalmente, para poder hacer un catálogo, la recomendación es que hagan una visita al sitio de la obra. Cuando es un concurso, los obligan, es una visita obligada de visita de inspección del predio, donde ustedes emiten una y la firman, en donde dice, van a considerar todas las peculiaridades que puedan incidir en el costo de la obra. Pues ya con eso los hacen firmar una carta donde, es que se me olvidó considerar, no, pues, discúlpame, pero aquí está tu firma, me dijiste que ibas a considerar todo lo que fuese necesario, ¿no? Entonces así más o menos va las dependencias, ¿no? Y ya los obligan a sujetarse a eso. Entonces, ya vamos a pensar que vamos en la redacción y comenzamos con el despalme de terreno de 15 centímetros de espesor. Aquí en este caso, pues puede ser más, 20 puede ser. Si ustedes creen que 15 no es suficiente, 20, pues le ponemos 20, ¿no? Entonces, si el plano dice, a ver, déjame ver si dice el plano algo acerca del despalme, pero creo que no vi ahorita. Entonces, la especificación, no, nada más dice el relleno. No, de despalme no dice nada. Entonces, bueno, ahí en estos casos pues, tendrán que decir, bueno, pues 20 centímetros de espesor, con medios mecánicos, medios manuales, pues sí lo pueden hacer también medios manuales, pero pues el tiempo y el costo se va a disparar, ¿no? Salvo que la maquinaria no entre, pues no va a quedar otra más que a mano, ¿no? Que porque ya la escuela está construida, pues todo eso son los detalles que ustedes tienen que ver cuando van a hacer su catálogo para saber si van a poderlo hacer con medios mecánicos, que no tengan ningún problema para acceso, para hacer la obra, ¿no? Incluye acarreos a tiro libre fuera de la obra, porque normalmente es un material que no sirve ya para rellenar, que contamina, entonces ya lo llevamos a un banco, el banco que esté más cercano, donde les permitan tirarlo. Mano de obra y maquinaria necesaria y después por unidad de obra terminada. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues no les van a pagar en base al volumen de viajes que hayan salido, porque es muy común, ¿no? Los agarran a ustedes inexpertos y ustedes son parte del ayuntamiento o la dependencia y el constructor viene con un milludo. Pues mira, ahí está, tal, mídele, ahí van, ya van 4 viajes, ya van 20 viajes de material. Y por un lado, pues a lo mejor el viaje va incompleto, no va lleno y va abundado, ¿no? Se tiene que pagar por metro cuadrado, aquí está por metro cuadrado, porque estamos especificando de 20 centímetros. Entonces, tienen que revisar que sí sean 20 centímetros de corte. Y entonces van a pagar metros cuadrados que hayan realizado. No el material abundado, porque a veces el material abundado y más que lleva hierba y todo eso, pues a veces el abundamiento es hasta del 30 o a más y lleva huecos, ¿no? Entonces tienen que pagarlo por unidad de obra que ya realmente el despalme por metro cuadrado que hayan dejado físicamente allí. Eso es lo que van a pagar. Después, ya que despalmaron, ya que está limpio, pues ahora sí ya puedo trazar, puedo medir y andar ya caminando sin andar entre las hierbas y hago un trazo y aparte puedo ya hacer una nivelación, pero acuérdense que hay diferentes tipos de trazo y nivelaciones. Hay un trazo y nivelación para caminos, que es a base de un eje y después cadenamientos a cada 20 y secciones transversales laterales, o un cadenamiento o un trazo de nivelación que mides ancho, largo, mides hasta diagonal, mides checas niveles, pero es una nivelación a veces hasta con manguera porque son tramos cortos. A veces es más preciso hacerlo con manguera que hacerlo llegan con un equipo de estación total para medir un área de 6 por 8, pues les es hasta difícil hacerlo, ¿no? Es un área muy pequeña, entonces este tipo de trazo y nivelación, pues a veces se hace a mano con por eso se llama trazo y nivelación en edificación. Para aclarar este tipo de trazo es a base de crucetas de madera con duelas de 4 pulgadas. Este tipo de crucetas
se hace con duela y se ponen en cada esquina, un poquito más afuera de lo que es el paño de donde va a ser la excavación. Trazan primero ustedes con cal, ya que la máquina abrió, ya que quedan las cepas, entonces ya ponen las crucetas de madera y todo eso ya debe de estar incluido en este precio. Esas crucetas quedan ligeramente fuera de la cepa y de tal manera que ponen un clavo para que puedan amarrar el hilo y pueden poner el hilo las veces que sea necesaria y ponen 2 hilos del albañil y pueden checar ya el plomo básicamente del muro cuando vayan a comenzar a construir. Entonces, ¿qué incluye? Pues cal, hilo, materiales y mano de obra necesaria. Esto lo redactamos en la mañana, ¿eh? Entonces, si observan ustedes, creo que más o menos está claro. Está el concepto, dijimos, que es el trazo y la nivelación. Después viene la segunda parte, que es la especificación de ese concepto, que es en edificación a base de crucetas de madera con duela de 4 pulgadas. Esta es la segunda parte. La tercera parte que debe de contener el concepto es que incluye cal, hilo, materiales y mano de obra necesaria. ¿Sale? Entonces, ya ahí está claro. En materiales que tendrán que considerar, pues el clavo, los clavos que necesiten, pues su cinta, que si la están rentando o lo que sea, sus materiales, sus herramientas que ustedes también ocupen para hacer esto, ¿no? Bueno, si normalmente ustedes el trazo pues es por metro cuadrados, si ponen algún concepto con una unidad, pues les quedan 2 unidades, serían entonces metros cuadrados. El que sigue es una plantilla de concreto simple por norma cuando son una estructura del grupo A. Para el grupo B son 5 centímetros, para el grupo A, que es una estructura ya más importante, son 6 centímetros de espesor. Entonces aquí ya está el concepto, plantilla de concreto. ¿Qué características? Pues un concreto simple de 6 centímetros de espesor, de F'C de 100, que incluye pues cimbra en la frontera, materiales y mano de obra necesaria. Y esa otra vez por metro cuadrado. Bien, vamos a tratar de hacer un ejercicio donde comparemos esto que estamos redactando contra lo que es el del ayuntamiento. Entonces, si me paso al del ayuntamiento, podemos ver que en este caso decía limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificios. Limpieza, trazo y nivelación. Miren, para comenzar, la limpieza, tienen ustedes que hacer una limpieza un poco más amplia. No lo van a dejar al paño del aula. Tienen que dejar un sobreancho mínimo de 1 metro aproximadamente para cada lado, si se puede. Si no se puede, pues ni modo. Para poder trabajar. Entonces, la limpieza tiene que ser un poco más grande que el trazo. Y el trazo es el tamaño del aula. Entonces, desde ahí ya son áreas diferentes las que normalmente se tienen que hacer. ¿Qué me tendrías que hacer? Otra vez, cuantificar con el área más grande, que es el de limpieza. Entonces aquí ya están pagando, ya aquí comenzamos a tener deficiencias aquí, ¿no? Con lo que dice el Ayuntamiento de Morelia. Estamos siendo críticos constructivos, ¿no? Después excavación a mano o a máquina, ya habíamos platicado de eso. En terreno investigado, pues no dice ni qué tipo de terreno. Entonces ponen ahí como que, pues investígalo y ya después, pues ya me investigué, es A o es B o es C, pues entonces ya ponemos. De 0 a 2 metros de profundidad incluye afina de talud, acarreo. Después plantilla de concreto hecho en obra de 100 kilogramos de 6 centímetros de espesor, pero ya no dice más. Entonces, si observan ustedes nuestra redacción, tenemos que ser lo más práctico posibles y lo más preciso para que quede claro. Entonces, aquí está la excavación en cepas en material tipo B. Aquí sí estamos nosotros indicando material tipo B. Con medios mecánicos, ya no decimos a mano o a máquina, o sea, o es una o es otra, ¿no? En profundidades, profundidades menores a 2.5. El ayuntamiento dice 2, pues le vamos a dar 2. Normalmente son como hasta 2 metros, que es la profundidad, digamos, 2.5, que es la profundidad que la máquina puede excavar sin mayor problema. A partir de ahí, pues a veces se ocupa más maniobras, más trabajo y eso hace que se encarezca y baje el rendimiento y que suba el precio. Entonces, por eso ya es otro precio de 2 a 4 o de 4 a 6 y así más o menos va aumentando a cada 2 metros en caso cuando es maquinaria. En caso que es a mano, va aumentando como a cada 50 centímetros. La precio normal es hasta 1.5 a mano, después hasta 2, de 2 a 2.50 y así va aumentando porque después ya se va ocupando un traspaleo para poder sacar ese material.
Entonces, ven, aquí está ya. Y nos pasamos al siguiente concepto, que es la zapata de concreto reforzado, Z1. Entonces, observan ustedes, aquí comenzamos a redactar zapata de concreto Z1 de 50 centímetros de ancho, de 15 centímetros de peralte, que es lo que acabamos de ver en el proyecto, de F'C de 250, con varilla de 3 octavos a cada 20 centímetros transversalmente y 3 varillas de 3 octavos longitudinalmente. Incluye materiales, simbrado, curado, porque también hay que gastar en agua, y mano de obra necesaria y por unidad de obra terminada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están poniendo dos dimensiones, 50 centímetros y 15, 50 centímetros de ancho y 15 de peralte, entonces nos quedan de la unidad cúbica de volumen, nos queda solamente una unidad que serían metros lineales. Sería el metro lineal lo que debemos de considerar para cuantificar y meter la zapata. Aquí vamos a verlo, aquí que yo estoy cuantificando de manera o considerando el catálogo de manera diferente al ayuntamiento. A ver, déjeme abro el archivo del ayuntamiento. Catálogo de conceptos. A ver, ahí va. Entonces, este es el archivo PDF completo. Déjenme lo amplio para que lo vean. Aquí en este caso estamos plantilla. Después, en vez de meter zapata después de la plantilla, meten cimbra en cimentación. Acero del número 2. Acero del número 3. Después, acero del número 4. Concreto de 250. Entonces, en vez de meter zapatas, meten los elementos que conforman el proceso. También es válido, ¿eh? También es válido. ¿Cuál pudiéramos decir qué criterio es mejor? El desglosar la construcción en cimbras, aceros y concretos, que aceros tendremos varios calibres, o simplemente poner zapata 1, como lo estamos poniendo aquí, zapata 1, zapata 2 y ya. Miren, es más fácil, lo que sea más fácil para dos cosas. Uno, para que cuando el que va a generar la obra cuantifique más fácil y haga sus estimaciones más fáciles. Entonces, es más fácil meter una zapata y cuantificarla por metro lineal. Si observan la zapata 1, pues yo ya sé que tiene la zapata que está abajo de la ventana, que son 6 metros y 6 metros. La zapata 2 ya sé que son 8 y 8 son 16. Entonces, si observan, es más fácil y hasta supervisar y ver la cantidad de volumen que tengamos aquí. La otra manera es que lo despeciemos así. Cimbra, 26 metros cuadrados, pero cimbra metros cuadrados. La cimbra de frontera en cimentación son las caras que están en contacto con el concreto. En las zapatas será lo largo de la zapata por el espesor de la zapata, es lo que está en contacto, y por dos caras. Entonces ya desde aquí, pues quién sabe si estará bien o no estará bien. Que el acero, 32 kilos del número 2, 145 kilos del número 3, 48 kilos del número 4. ¿Qué va a pasar? Me obliga a mí a hacer un montón de operaciones para ver si está bien esto o está mal. Y que si yo estoy haciendo la obra, tendré que calcular cuántos kilos. Tendré que ver todos los pedacitos de varillas que se usaron y cuantificarlos por el peso por cada metro lineal, cuántos metros lineales son de varillas y por su peso y calcular el peso total de toda la varilla. Supervisar esta obra también va a ser complejo, no está tan fácil. Y lo más seguro que el residente va a tener un volumen, el supervisor va a tener otro y el contratista va a tener otro. Entonces, ahora, ¿cuál es el bueno? En estos casos, pues hay que citar casi a los tres para que los tres vayan haciéndolo a la par y evitar que nos den observaciones. Entonces, yo les recomendaría pues, que sean elementos o conceptos que sean lo más fácil y con unidades lo más fácil de cuantificar para pago, para supervisión, para ejecución, para todo. Y yo ya nada más estaré vigilando que mi zapata sí sea de 50 centímetros, que lleva varillas de 3 octavos a cada 20 y que tenga 3 varillas longitudinales y que tenga un concreto de 250. Pues es más fácil esto que lo otro. Entonces, bueno, los dos conceptos, las dos formas son muy diferentes, pero también las dos son válidas, ¿eh? No quiere decir que la otra esté mal. Bien, ya tenemos aquí la zapata, tenemos el muro de enrace y el muro de enrace y vamos a hacer rápidamente el último concepto que sería el 01-007, que sería la contratrave. Y aquí lo vamos a poner rápidamente, así ya nada más para cerrar.
El catálogo de conceptos sería contratrave. Sería contratrave de concreto reforzado. Y aquí podemos ponerle el nombre, creo que le están llamando CT, nada más, sin número. Entonces, contratrave, CT, y es más, así lo podemos poner aquí, y entre comillas, si quieren el nombre, o entre paréntesis. Ahora vamos a poner las características. Serían de 35 centímetros, perdón, más bien primero el ancho, de 14 centímetros de ancho, y 35 centímetros de peralte. Y observen ustedes, ya estamos especificando dos dimensiones. ¿Qué nos queda? Pues que la unidad de esas traves sean metros lineales. Pues continuamos con nuestra redacción. De 14 por 35, armada, con 4 varillas, lo podemos abreviar lo más que se pueda. La idea es que seamos muy sintetizados aquí, que no nos alarguemos en la redacción, que seamos lo más abreviados, pero lo más claro posible, con 4 varillas de media pulgada, ¿sí? Ya indicamos de media, y estribos, o anillos, como quieran llamarla, estribos, de un cuarto de diámetro, a cada, creo que eran 15 centímetros, concreto de F'C. Ya ni le estoy dejando tiempo para que ustedes participen. La idea era que participaran ustedes, ya lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Ya los tiempos me agarraron. Y de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, vamos a dejarle aquí. Ustedes la siguiente clase me dan un concepto. Agarramos uno y lo redactamos. Y si quieren la siguiente clase, me meto al programa de precios unitarios y vemos cómo podemos comenzar a capturar este catálogo que estamos haciendo aquí a mano. Cómo podemos hacerlo también en el programa de precios unitarios de Opus. Nada más para que también vayamos a la par usando las nuevas tecnologías. Porque al momento de ya la siguiente clase, les estaré comenzando a dejar una tarea que sería armar su catálogo de conceptos. Pero lo importante es que sepan ustedes redactar sus conceptos. Que revisemos, que lo leamos y que vean que si está correcto o no está correcto, si estamos siendo específicos, si estamos cumpliendo con todo lo que hemos estado diciendo. Bien, lo completamos la siguiente clase, este ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario? No, ninguna, por mi parte. ¿Está quedando claro todo? Sí. Muy bien, entonces déjenme nada más, paso lista y nada más por último. Denme unos segundos, 2 segundos más que se mantengan aquí en el aula. Déjenme pasar lista. Bien, ahí está ya la lista de los que asistieron. Muy bien, entonces, y ya cerramos la sesión. Muy bien, entonces ahora sí, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos entonces la siguiente clase para continuar y vemos el ejercicio. ¿Cómo debemos de usarlo ahora esto, pero aplicado de manera directa a nuestro programa de precios unitarios? Bien, nos vemos la siguiente clase, que estén bien.